Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo bendecimos porque Él nos permite poder estar hoy aquí, seguir haciendo la obra, instruyéndoles la urgente necesidad de seguir anunciando bajo el tema general que tenemos aquí, renovados para hacer la obra del Señor. Porque no podemos dar a otros lo que nosotros no hemos experimentado. Necesitamos conocer a Dios, vivir para Dios, andar para Dios, y eso va a cambiar nuestra situación. Hoy un tema bastante desafiante, ¿no? Los discípulos de Jesús les dijo, tenían un gran reto ellos de continuar la obra del Señor. Pero algo les recalcó: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa. Jesús sabía que a sus discípulos tenían buena voluntad, pero les faltaba algo: el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da poder y da autoridad. Entonces Jesús les dice: no se vayan a ir. Los conozco, algunos son emotivos, otros son extrovertidos, pero lo que necesitan es poder para hacer la obra del Señor. Y ahí contemplamos un antes y un después de la iglesia del Señor, en el cual esto tiene que traernos a memoria lo que Dios demanda y requiere de cada uno de nosotros como sus discípulos y seguidores del Señor. Estamos en una situación adversa, difícil, complicada. Pero lo más hermoso que siempre yo les digo: Dios sigue siendo Dios. Y Dios tiene que hacer algo en medio de nosotros para que el ánimo sea renovado, nuestro espíritu sea renovado, nuestra relación con Dios sea renovada y que nos dispongamos a hacer la obra de Dios de la mejor manera. Así es que bendecimos a cada uno de ustedes, a nuestros televidentes, a los que nos ven por el canal, a los que nos escuchan por la radio, les bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Quiere leer conmigo este texto, Hechos 1:8? 1:2. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está lo que a ellos les faltaba. Eran temerosos, eran inseguros. Pero Él les dijo: pero recibiréis poder, recibiréis autoridad para hacer la obra del Señor. Hoy en día muchas personas lo que eso nos falta, el poder y la autoridad que viene de Dios. Porque a veces no tenemos el valor suficiente para hablarle a otro de Jesús. Porque necesitamos la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual no nos va a permitir que nos vayamos a callar. Como dijo Pedro y Juan, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces necesitamos experimentar el poder de Dios actuando de una manera extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros, pero dependerá de la disposición de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo es la parte más sensible de la Trinidad. Tenemos que menguar y Él tiene que crecer para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Dice: recibimos de Dios la capacidad, la autoridad, el poder para poder testificar del propósito que Él tiene para la humanidad, haciéndolo con denuedo y sabiendo que la palabra de Dios no volverá vacía, porque va ungida por el Espíritu Santo. Y como los discípulos que somos cada uno de nosotros, debemos de continuar la obra del Señor, anunciando a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. 3 cosas recibimos: capacidad, autoridad y poder. Diga conmigo:
capacidad, autoridad y poder. Eso es lo que nos falta hoy en día. Porque a veces somos una iglesia timorata que tenemos temor, miedo. Entonces por eso Jesús insistía, no se vayan. Ustedes necesitan algo más. Y necesitamos esa capacidad, esa autoridad y ese poder para poder dar a conocer el mensaje de salvación. Y vemos qué pasó. El Pedro temeroso, el Pedro que a veces reaccionaba. Es un Pedro dirigido con el Espíritu Santo y comenzó a predicar, a anunciar. Y miles de personas se convertían porque ya estaba en él la promesa del Espíritu Santo. Y se cumplió. Todos los que estaban reunidos, dice, recibieron como llamas de fuego el poder, la autoridad para poder seguir haciendo la obra de Dios. Y se convertían miles y miles. Y dicen que eran cada día, eran añadidos más. Porque señales y prodigios eran hechos. Porque no actuaban en sí, sino que el poder de Dios descendía sobre la vida de aquellos hombres comunes, de gente ordinaria, haciendo cosas extraordinarias en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que demanda Dios y requiere Dios en este tiempo. Dios ha escogido y nosotros tenemos que saberlo. Gente ordinaria, del vulgo, de allá, cuando nadie daba nada, de ahí nos escogió Dios para avergonzar lo que es. Solamente necesitamos buscar esa presencia, renovar esa presencia del Espíritu Santo para que seamos testigos en todo momento, bajo cualquier circunstancia, y que no sintamos temor, porque va el Espíritu Santo de Dios guiándonos, mostrándonos lo que tenemos que decir y hacer. Necesitamos renovar eso para poder ser testigos. No sentimos pasión, no sentimos misericordia. Si el Espíritu Santo no está ahí, no sentimos nada. Y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos da esa autoridad para decir, porque el Espíritu Santo convence de que de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da esa pasión, que nos sentamos, alguien viene a servir, ya le estamos hablando de Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios operando en todo momento, bajo circunstancia. El Espíritu de Dios desata pasión sobre las almas a través de nosotros. El Espíritu Santo va a quitar toda indiferencia en nosotros. Y nos va a quitar toda comodidad. Y vamos a salir como atalayas anunciando a tiempo y fuera de tiempo la presencia de Dios en la vida de las personas. Que seamos testigos de ¿qué? De un hecho en el cual nosotros podemos atestiguar y verificar que es correcto, porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. Cuando nadie daba nada, Jesús perdonó nuestras vidas y nos dio una nueva oportunidad para que podamos alzar la voz y la gente pueda decir, yo conozco a esa persona, yo conozco cómo es posible que Dios pueda usar. Es que Dios usa a quien le place. A gente humilde, a gente sencilla, a pescadores, a cobradores, pero ya estaban llenos del poder de Dios. Dios las utiliza en una manera extraordinaria. Eso es lo que tenemos que hacer. No entretenernos, no estar viendo lo que está sucediendo en el mundo. Sí, tal vez darle en perspectiva una mirada, pero no, sino para continuar y animarnos más. Pero hoy en día, triste, célebre, nosotros lo seguimos haciendo. Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. A veces no impactamos a los de nuestra familia, no impactamos a los de nuestra casa, no impactamos lo que viven alrededor nuestro, porque hay una pasividad espiritual en nosotros. Nos hemos acomodado, venimos a la iglesia y tenemos que fluir en el Espíritu Santo, y la gente se tiene que dar cuenta que algo ha sucedido en nuestro interior, que se refleja en el exterior, que Cristo vive y que pronto ha de venir.
Y nosotros, cada uno de nosotros debe de ser testigo de todo eso. De todo eso. El Señor quiere una iglesia activa, no pasiva, sino una iglesia que mira más allá, que no solo vea su nariz, sino que vea allá las almas perdidas, cuánto dolor, cuánto llanto, cuánto luto, cuánta gente frustrada, cuánta gente haciendo tantas cosas. Y es cuando la iglesia tiene que despertarse. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene lo que el mundo necesita. El problema es que la iglesia no nos hemos dado cuenta que Dios quiere utilizarnos para que seamos un instrumento de testificar de lo que Dios es capaz. A veces hasta se nos ha olvidado. Un día estuvimos enfermos o un día Dios hizo un milagro y dijimos, Señor, te voy a servir, aquí estoy, oh Dios. Y ya después todo se olvida. Mejor no cumplamos a Dios y no lo vamos a cumplir. Yo recuerdo un compromiso que hice con Dios. La primera vez que me tocaron el cuerpo para ser operado, yo le dije, Dios, si ya mi misión terminó, yo te agradezco. Hice todo lo que pude. Pero si me dejas con vida, Señor, continuaré haciendo la obra. Iré a cualquier aldea, caserío que se me invite a predicar. Ahí voy a ir. Y a donde tenga la oportunidad voy a predicar. A veces dice la gente, bueno, pastor, ¿y qué pasa? Que no manda nadie más a la radio porque no quieren, porque hay otros que no hacen programa porque no se animan. Entonces yo voy a hacer la obra de Dios porque yo hice un compromiso con aquel que me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Yo le ruego al Espíritu Santo que nos convenza a todos que estas cosas que están sucediendo y las que faltan por suceder se van a dar. Se van a dar. No quiero ser ave de mal agüero, pero lo que la palabra de Dios dice, eso se cumplirá. Pero estamos afanados y preocupados en otras cosas. Yo le decía a alguien ayer o antier, no sé, cuando nosotros nos ocupamos de la obra del Señor, Dios se encarga de resolver nuestros problemas. Dios nos sorprende cuando usted se encarga de la obra del Señor. ¿Y qué más puedo hacer? Porque muchas veces hacemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos dispuestos a recorrer la otra mía. Cuando vemos tanta gente asesinada, cuántos jóvenes perdidos, cuántos jóvenes extraviados, y nosotros somos indiferentes. Es que la salvación es personal, claro que sí, pero Dios quiere anunciantes como esa gente que recibió en el día del Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser renovada para que sienta pasión y misericordia por los perdidos y por los extraviados. Es tiempo de hacerlo. Diga ay. Diga ay. Si eso duele, así dicen las almas. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a mostrar el camino de salvación? ¿Quién me va a guiar? Me ven extraviado y nadie se acerca. Había un indigente, pasó, lo golpearon, lo tiraron, pasó un sacerdote, pasó un escriba, pasó un pastor. No le pararon bola. Y pasó alguien ahí, lo cargó, lo limpió y dijo, mire, si algo se requiere más, lo voy a pagar cuando regrese. Esa es pasión, esa es misericordia. ¿Y a mí qué me importan los demás? ¿Y yo? Dios no le provee más porque no tiene capaz de dar a otros. Cuando usted tiene capacidad, cuando yo tengo capacidad de dar a los demás, Dios se va a encargar de lo mío. Iglesia, es necesario que recibamos esa autoridad, ese poder para testificar de Jesús. ¿Y yo qué voy a decir de Jesús? Yo soy de pocas palabras. Eso decía yo en el pasado. Pero Dios hace algo. Renueva cosas en nuestra vida. Pone palabras que nosotros no queremos decirlas. Pero hay que buscar esa presencia de Dios. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¿Está sobre usted? Pero ni una sonrisa le regaló al servidor esta mañana. Ahora la gente casi no se sonríe.
El gozo del Señor es su fortaleza. Atribulados en todo, pero no angustiados, porque sabemos en quién hemos creído. Y mire, ahí comenzó una revolución espiritual extraordinaria. Se convertían y el Señor añadía, y aún la gente buscaba y los perseguían y amanecían en un lado y dormían en otro lado. Ya me imagino eso. Debe suceder un nuevo Pentecostés en cada uno de nosotros para avivar la obra de Dios en estos tiempos. Ay, hermano, es complicado invitar a alguien. Lo invito y le ruego que le va a dar una comida después de que venga a la iglesia y nada. No, hermano, es que debe de orar. Decirle en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hacer la obra del Señor. Lucas capítulo 4, verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los oprimidos y a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, haremos todo eso. Yo le pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Damos las buenas nuevas a los pobres? ¿Sanamos a los quebrantados de corazón? ¿Pregonamos libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y ponemos a libertad a los oprimidos? Si no lo estamos haciendo, es necesario que digamos: Señor, lléname de tu Espíritu, Padre, para sentir compasión y hacer tu obra, para anunciar las buenas nuevas de salvación a todos. ¿Siente usted esa pasión? Cuando hay pasión, usted no va a necesitar que lo llamen pastor, líder, supervisor. ¿Quién supervisa en aquella zona? Aquí, cuenten conmigo. Hay un juego que está dentro de mí. Ya no puedo callar, tengo que anunciar porque la gente se pierde. En sus colonias, en sus barrios, la gente se está perdiendo. Y usted bien, gracias. Y nosotros bien, gracias. No debe ser así. Poder interior, poder para proclamar, poder para acercar a otros a Dios y poder para ser testigos en todo lugar. En todo lugar. Así es. Esta semana yo sentí desde en mi corazón. Hice una cita con una persona, con él y con su esposa. Yo aquí vengo a orar. Vengo a orar. Y lo hice. Y lo hice. Cuando a veces usted le dice: ¿puede darme una cita? ¿Puedo tomarme un café contigo? Para decirte: Cristo viene. Tú eres una gran persona. Pero hay dos caminos. Uno que te conduce al juego eterno o a la vida eterna. Lo hemos hecho. ¿Qué seremos nosotros capaces de dejar de hacer? De dejar a un lado nuestra agenda y hacer la agenda de Dios. Por tanto dolor, tanto lamento, tanta situación que hay. Cuestiones de angustia, de estrés, de ansiedad que abate a nuestra sociedad. Tenemos que reaccionar como iglesia del Señor. Dice: poder para proclamar y ser testigos en todo lugar. Autoridad para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente está llena de resentimiento, de rencor y de odio y de amargura de corazón? Y eso no hay una inyección para ponerle a alguien y ya está él sano su corazón. Son cosas internas que solo el Señor puede cicatrizar todo ese dolor. Pero hay gente resentida con sus padres. Hay gente que siente rencor, odio hoy en día. Entonces necesitamos como iglesia dedicarle un tiempo más a las demás y que ellos puedan surgir en ellos la necesidad de Dios en su corazón. Y ahora más que nunca la gente se está dando cuenta que mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. El hombre dice y dice y dice y dice y después se olvida. Dios lo que le ha dicho a usted
lo que nos dice a la iglesia, eso se cumplirá. Entonces es tiempo de que nosotros estemos dispuestos. Cuánto resentimiento, cuánto rencor hay, cuánta amargura de corazón, pero no, yo estoy bien. No seamos indiferentes ante el dolor de los demás. Hemos recibido poder para no guardar el Espíritu Santo, no tenerlo ahí para adorarlo, sino para hacer la obra del Señor. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron. Y ahí se vio, cuando uno obedece a Dios, el respaldo de Dios en todo lo que emprende, en todo lo que hace. Ese grupo será revolucionado espiritualmente. No, hermano, ya tenemos 15, no vamos a partirlo, vamos con otro, usted va para allá. Y no hace ningún compromiso, ninguno, porque ya estableció prioridad. Que primero es el reino de Dios. Amén. Eso es importante. Dice, a libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente está sumergida en alcohol? El alcohólico también necesita de Dios. El que anda metido en drogas necesita de Dios, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ustedes, que el Señor ha hecho un milagro en nosotros, en cada uno de nosotros, somos los que vamos a atestiguar de que Cristo es capaz de libertarnos de todas esas ataduras. Tenemos que hacerlo. Vea lo que dice Juan 8:36, póngalo. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Y cómo recalca? Dice, así que si el Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesucristo os libertare, entonces será que seremos verdaderamente libres de toda atadura, de todo vicio, de toda cosa, porque Él nos hace verdaderamente libres. El Señor lo va a utilizar a usted. A los hombres del pasado, como Dios lo utilizó, a Moisés, a todos. Siempre decían, Señor, miraban sus incapacidades, pero Dios hace nuestras incapacidades que nosotros podamos creer que en Él todo es posible. A veces el enemigo dice, tú no vas a poder, no sabes dónde estaba la vida que vivías. Eso no importa, eso queda atrás. El Señor está viendo el futuro nuestro, no está viendo nuestro pasado. Él restaura ese pasado y sana todas esas heridas para que seamos instrumentos de honra y de gloria para Él. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Dice, y poner libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente, no? ¿Cuánta gente? Yo conocí un radiólogo que de vez en cuando aparecía acá. Un excelente médico. ¿Verdad? Cualquiera puede ser atado de cualquier cosa. Pero llegó un momento que se nos perdió, nosotros siempre orábamos. Él era adicto a tomar un jarabe, no sé de qué, para la tos o algo, pero se lo empinaba todo. Un radiólogo, un hombre que invirtió plata para especializarse. De 2 a 3 al día se los tomaba. Orábamos y orábamos. Pero eso no apareció. Y aquel jarabe lo mató. Hay ataduras, hermano. Pero si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Cristo cambia nuestro futuro. Cristo cambia nuestra historia. Que después de estar atado por Satanás, el Señor viene y nos liberta, corta de raíces toda atadura y nos hace nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios hace cosas nuevas en nuestras vidas. En nuestras vidas. Aquí veo una dama actual dentro de la iglesia. Por mucho tiempo estuvo sumergida en el alcohol. Y está aquí. No me volteen a ver, va, que si estoy viendo para allá o para acá. Lo que les quiero decir, costó un proceso.
Pero después la vi transformada. Y algunos les dijeron, tengamos paciencia, hermano, es que no la soportamos. Tengamos paciencia. Y fue dejando el alcohol. Ingresó al discipulado, ingresó al instituto bíblico y ahí está, por la gloria y la honra y la perseverancia en Dios. Cristo es real, pero tiene que ser real en nuestras vidas para ser utilizados, ser instrumentos de honra, santificados al servicio del Rey. No tenga temor de donde usted venga, sea huérfano, no tenga papá, no tenga mamá, tiene un padre por excelencia. El salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto el Señor me recogerá. No importa su pasado, usted tiene que ver su futuro, porque nuestro futuro está asegurado en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, que es Cristo el Señor. Ahí tenemos que estar seguros para ser testigos de la gracia y de la bondad de Dios. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y esa verdad que es Cristo nos hace libre. Amén. Así es que hay que levantar sus manos, no importa su pasado. El diablo viene a recordarnos el pasado. Dígale, allá quedaste, diablo, con todo eso, porque soy nueva criatura en Dios y no voy a callar, voy a proclamar lo que el Señor ha hecho. Vamos a proclamar. De esta sí voy a decir el nombre, hermana Silvia Santos, una servidora de los viernes. A veces ella comparte y me dice, pastor, ¿cómo evangelizar y cómo hacer esto? Es una madre viuda ella. Yo creo que tiene mi edad. Digo, ponga su celular ahí, hermano. Predique la palabra, dé su testimonio. Y ya se va por la batería a grabar, imagínense. Es que yo tengo que hacer algo por el Señor. Él ha hecho mucho y yo no he hecho nada. Ese es el Espíritu Santo que inquieta nuestros corazones. Y nosotros estamos dispuestos a dejar toda comodidad. Todo está bien. Horas tras horas viendo televisión y una taza de café así, ¿verdad? Y las almas perdiéndose. ¿Dónde está el Espíritu Santo en su vida? ¿Dónde está el Espíritu Santo en mi vida? El Espíritu Santo nos revoluciona. El tiempo no nos ajusta. Y cuando vamos a dormir, dormimos de un solo. Porque queremos hacer. Y que estamos pensando en hacer algo más. Y más, y más, y más. Pero hay gente que duerme más de 10, 12 horas, está enfermo, hermano. Uno debe dormir 6 a 7 horas, es suficiente. Es el tiempo de la iglesia, hermano. Y el Señor quiere darnos de su Espíritu Santo. Si esa vasija está vacía, deje que el Señor se la llene. Pero no, ¿para qué quiere que se la llene? Para ser testigos en Comayagüela, en Tegucigalpa, en Honduras y afuera de Honduras. Afuera de Honduras. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces es tiempo de anunciar esperanza donde no lo hay. La gente está acorralada y acá y allá y ahí hablando de todo, y que esto aquí y allá, y que Israel, hermano, y que acá, y que estos presidentes y esta presidenta, y que aquí voy a... Ay, Jesús, ¿por qué no lo anunciamos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tiene usted, hermano? ¿Cuál es el miedo que tiene usted, mujeres? Las primeras misioneras que fueron al altar, el ángel del Señor se les apareció y dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y dice, vayan, testifiquen a sus discípulos que Jesús vive. Ah, no, un momento, vamos a nombrar a alguien aquí que vaya a ver la tumba, a ver si es cierto. Mandaron a Pedro, anda, bebo. Estarán locas estas mujeres, imagínense. Cuando Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar, ¿estaremos nosotros así adormecidos, hermanos, como iglesia? Pues pidámosle a Dios y tiempo de levantarnos y anunciar esperanza donde no lo hay, donde en Jesús hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos, dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar el conocimiento de la riqueza, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Dónde está la esperanza de este mundo y de esta sociedad?
en Cristo. Pero la gente sigue creyendo más en el hombre. Dice que mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. Su confianza, nuestra confianza, mi confianza tiene que estar puesta siempre en Dios. Truene, relampaguee, hay escasez, que vean los gigantes que me van a deshacer. Dios siempre vendrá a nuestro pronto auxilio. Amén. Pero tenemos que ser testigos de Dios. Testigos de Dios. Yo me formé en el Parque Central por 6 años predicando ahí en el parque. Con una choreta de micrófonos que ni lo podía, lo tenía que poner ahí. Yo no tenía temor. Yo fui comisionado hasta que me llamaron para ir a la penitenciaría después, a anunciar ahí. Pero algunos le dijeron, hermanito, ¿puedes hacer esto? Ay, voy a orar, hermano, voy a orar. ¿Orar para qué? ¿Orar para qué? Eso es lo que hay hoy en día. Entonces es la ausencia de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no impactamos la vida de los demás. No hablamos de Jesús. No hablamos de Jesús. Y tenemos que contar lo que Jesús, nuestro compromiso es contarle a Jesús lo que Jesús ha hecho con nosotros. El milagro más grande es que le ha dado salvación. ¿Quién era usted? La gente lo conocía. Cuando estaba en la cuneta, usted llegaba allá a la colonia y ya lo tiraban y lo iban a recoger. Pero el Señor lo ha cambiado. Y Él continúa haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dios trajo esperanza al mundo a través de Jesús. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Dios nos da luz para el ser humano, pero el ser humano prefiere la oscuridad. Porque Satanás los turde. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Usted y yo tenemos que llevar la luz de Jesús. Juan 3:19-20 dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué está prefiriendo hoy en día la gente? La oscuridad, porque sus obras son malas. Y no es así. No es como que, no solamente que usted venga a una iglesia va a ser salvo, no, sino el estilo de vida que usted vive para Él. Consciente que la obra del Señor no se ha terminado, se va a terminar hasta que Cristo venga, pero hay que hacer la obra del Señor. En Jesucristo hay esperanza para todos. Juan 3:16, ¿qué dice? No, Juan 3:36. Es ese, sí. El que cree en mí y en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es contundente el Señor. No, qué grosero el Señor, pero es que nosotros somos duros, hermano. Tenemos cauterizado la conciencia y dice ahí, es tremendo, el que cree en el Hijo, ¿verdad? Que no rehúsa a reconocer sus faltas, pero el que no acepta su pecado, la ira de Dios está sobre él. Pero su deber, mi deber, es siempre anunciar a Dios. Si somos capaces, Dios es capaz de perdonar todos nuestros pecados. Todo está descubierto delante de sus ojos. Dice 1 Juan 1:9, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que se requiere hoy en día. Entonces, tiempo de anunciar el año agradable, que hay esperanza en medio de tanta innovación, en medio de tanta incertidumbre, en tanta cosa de que tenemos acceso al internet, a lo que está sucediendo en el otro mundo, en el quinto continente. Eso trae estrés y ansiedad. Pero nuestra confianza más bien tiene que decir, mi Señor ya viene pronto. Lo que Él dijo
Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24 dice, el amor de muchos se enfriará, muchos se han enfriado. ¿Qué es lo que necesitaremos para ablandar ese corazón de piedra? Dios lo va a hacer. Y hasta que seamos sensibles, y aquí voy, Señor, aquí voy a hacer tu obra. No en mi fuerza, Señor, sino en tu fuerza. Eso será extraordinario. Con una palabra que demos a alguien, con una palabra de esperanza a una persona, eso es muy importante. Eso es muy importante. Ayer estuve en una boda de alguien, una pareja de la iglesia, y me senté, alguien sirvió algo, y le digo, no, estaba desayunando con alguien. Es que en la mañana andaba en otro lado, en otra transmisión después de la radio. Y le digo, buenos días, ¿cómo se llama usted? Le digo, se parece a unas hermanas de la iglesia. Ya, Cristo es la respuesta para usted. Y no, ya se me fue el hermano Jorge para que sirviera de testigo. No, ya la estaba evangelizando. ¿Por qué? Hay fuego por dentro. Y yo le digo eso, cuando usted sienta eso, va a aprovechar a cualquier persona que está ahí para hablarle de Jesús. Para hablarle de Jesús. Fui a una boda en la noche, ya estaba hablando de Jesús, estaba hablando con una persona mayor que prestó esa casa ahí. Sí, le digo, pero el evangelio no solamente, le digo, es ir a un lugar, sino es una relación con el Señor. Y eso es muy importante. No, que yo voy a los hombres cristianos de negocio, está bien, pero hay que ir a una iglesia, le digo, a servir. A servir. ¿Por qué? Porque yo no puedo callar lo que está dentro. Como dijo el profeta, traté de decir, ya no hablar de Jesús. Aquí es una boda, pero es que hay algo por dentro que no podemos callar. Tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Porque el Señor con amor eterno nos ha amado. Tiempo de anunciar. Hoy sí, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Usted y yo somos los canales que Dios va a utilizar para que todas las personas de nuestra sociedad, su familia, comenzando por su familia. Ahí está el pastor Norman Canales que le pregunte si no hay un 95% de nuestra familia toda convertida al Señor. Toda convertida al Señor. Usted también lo puede hacer, el mismo Dios suyo es el Dios mío. Dile al Señor, dame mi familia, Señor, yo sé a dónde van a ir. No, Señor, yo quiero que ellos vayan acá. Y comenzamos, si usted tenía problemas con algún primo o algo, haciendo reuniones, y ahí les dábamos el mensaje. ¿Habría un cumpleaños? Está bien, hay cumpleaños, pero vamos a hablar de Cristo. No, que yo no voy porque ahí no hay bebida. No, hombre, pero va a haber limonada. Vénganse, va a estar bonito. Hablarles de Cristo. No, es tiempo de ser un instrumento para que su familia, sus hijos, sus nietos, hay que llevarlos a la salvación del Señor. Amén. Qué bueno, porque el anhelo de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda. Dice Juan, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios está esperando esos seguidores de Él que digan, Señor, aquí estamos. Vamos a inundar Tegucigalpa y Comayagüela del amor de Dios. Vamos a regalar un abrazo. Vamos a decirle a alguien, no nos vamos a ver en qué loción anda, si francesa, española, no, simplemente le vamos a decir, Dios te ama y Dios quiere levantarte de tu condición. A todos. Y no le tenga miedo a nadie, hermanos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sí, y concluyo en esta hora diciendo lo siguiente, hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros para que hagamos la obra del Señor. No debemos de tener temor, porque el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
y Él nos va a guiar siempre a toda verdad. Pidámosle al Señor eso. Que Dios nos ayude. ¿O es estéril espiritualmente usted a ganar algún alma para Cristo? Bello, porque tengo que hablar. Así andate. ¿Qué pasó con los dones? Va a decir el Señor, y los talentos que te di. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Te di la oportunidad que hablaras con tu jefe. No es que mi jefe me dio miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Si es que no lo va a ofender, usted le va a hablar de Jesús, de su experiencia con Jesús. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias. Necesitamos tu presencia, Dios, para no callar, para publicar las buenas nuevas de salvación, para llevar esperanza donde no hay esperanza, donde hay turbación, para libertad de los cautivos, donde hay resentimiento, rencor, odio y amargura, Señor. Ser instrumentos de bien, oh Dios. Te lo pedimos, te lo suplicamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta, oh Dios, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, apasionados por anunciar de Jesús. Señor, ayúdanos, danos fuerzas para no callar lo que hemos visto y oído de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos y te damos las gracias. Si hay alguien en esta hora o hay alguien que me está viendo por televisión, haga esta oración conmigo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.